esta hora le invitamos a escuchar la voz del Evangelio. Un programa que le llevará dicha y felicidad si usted sigue las enseñanzas del Maestro de los Maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La voz del Evangelio con el pastor Mario Valverde. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Impulso
llega el programa La Voz del Evangelio una vez más hasta los oídos de quienes lo escuchan. Una vez más está con ustedes su hermano en el Señor, su amigo Mario Valverde, pidiendo de Dios la bendición para cada uno de los que escuchan, pues es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Es el primer programa en este año nuevo 1996 y esperamos en este año bendición de Dios. Sí, bendición de Dios. Y cuando hablamos en esta forma, no estamos hablando de sacarnos la lotería, el premio mayor por ahí, o gozar de una salud completa, de tener todas las cosas que humanamente nos gustan, sino la bendición de Dios es tener a Cristo por amigo, tener la comunión con Él, estar seguros que caminamos con Él, pues su palabra dice, hablando el Señor, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. No quiere decir precisamente que se levanten a las 3 de la mañana, sino que madrugar quiere decir buscar con necesidad, con apremio al Señor. Y así dijo el Señor, yo amo a los que me aman. Dios quiera que ames a Cristo con ese amor que Él reclama del hombre, porque ese es el propósito de gastar nuestro dinero, de poner nuestro tiempo y todo lo que se necesita para que este programa llegue hasta ti, llegue hasta donde está tu persona y puedas realizar, puedas valorizar el amor de Dios para contigo. Queremos esta mañana hablar de algo que en nuestra mente es muy común cuando vamos por aquí al mar o algún río a pescar. Llevamos lo necesario, la piola, la vara y la carnada y todo lo que se necesita para pescar. Y el propósito es pescar, no pasar el día nomás con la piola tirada en el agua, sino que algún pez, 2, 3, llenar una canasta de peces. Cuando se habla de pescar, la mente se va por ahí, ¿verdad? Bien, entonces la palabra de Dios habla también de pescar, pero no pescar truchas, no pescar salmón por ahí o alguna otra clase de pescado, sino de pescar hombres, pescar mujeres, pescar al hombre, a la mujer que necesita a Cristo. Y desde la antigüedad está escrito así. Habla el Señor en forma simbólica porque el Señor nunca habló en forma terrena, literal, sino que habló lo terreno para ilustrar lo celestial. Y aquí en el libro de Jeremías está un texto que dice así: he aquí yo, hablando el Señor, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán de todo monte y de todo collado y de las cavernas de los peñascos. Así reza la palabra del Señor. He aquí, dice Dios, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán de todo monte y de todo collado y de las cavernas de los peñascos. De modo que el Señor está hablando de enviar muchos pescadores, no uno, no dos, no tres, no. Hay quien puede presumir y decir, oh, yo soy el número uno, que yo soy el mejor, soy el único que Dios ha enviado. Está enfermo de la cabeza el que piensa así, porque el negocio es este, que Dios siempre ha enviado muchos, cada uno en su capacidad, pero Dios los ha enviado. De mi parte, Dios me ha enviado para pescar, ¿sí? Ahora, que yo dijera que soy el único, sería otro enfermo también, pero es que Dios manda a muchos, a través de los tiempos ha mandado a muchos. Está escrito que Dios, habiendo hablado en otras formas, en muchas formas a nuestros padres por los profetas, no por el profeta, ahora nos habla por el Hijo,
al cual ha constituido heredero de todas las cosas y por el cual asimismo hizo el universo. Hablando de Cristo, ahora nos habla por Él. Entonces, a través de los tiempos, los pescadores han salido a pescar y los cazadores han salido a cazar. Y ni uno ni otro ha vuelto vacío. El pescador ha vuelto con su bote o su canasto lleno de pescados. Y el cazador ha vuelto con su caza sobre el hombro. ¿Por qué? Porque fue a cazar. Así también a través de los siglos, fíjate, Dios desde el principio ha enviado hombres, pescadores, mujeres, porque las mujeres que Cristo ha llamado también son buenas para dar testimonio del amor de Cristo. Son pescadoras de hombres, no para ellas, no, sino para Cristo, para el Señor. Entonces, mi amigo, fíjate en esto, el Señor no ha seleccionado hombres singulares para hacer este trabajo. Él ha llamado desde la antigüedad, llamó a un hombre llamado Amós. ¿Sabe de dónde lo llamó? Detrás del arado. Era un labrador de la tierra. Y cuando Dios lo llamó, él dijo, pues yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Pero Dios me tomó tras del arado. ¿Para qué? Para ser un pescador de hombres. ¿Cómo los iba a pescar? ¿Qué clase de gancho iba a usar para pescar? ¿Verdad que cada pescado tiene su ganchito? El pescado que es chiquito, pues con un ganchito chiquito. Y el pescado que es más grande, pues se necesita un gancho más grande. Ahora, también el Señor envió a pescar tiburones, hombres que tienen fama de ser malos, de ser hombre de un corazón duro. Es un tiburón, pero el Señor tiene ganchos para pescar el corazón de ese tiburón. Sí, amén, porque el Señor no vino a llamar justos, ni vino a llamar hombres con corazón de pollo únicamente. No, vino a llamar hombres, asesinos, hombres que no se tentaban el corazón para quitarle la vida a alguien. A eso vino Cristo a llamar, como vino también a llamar a aquel hombre sencillo, de un corazón tierno, religioso aún. Vino a llamarlo el Señor para darle esa salvación gratuita que hasta este día está ofreciendo. Allá está otro hombre llamado Eliseo, quien después de Elías fue el profeta. No era del linaje de los profetas, no era un hombre nazareo como Elías, pero Dios lo llamó. ¿Te fijas? Hombres sencillos. Está en la mente de las personas que para predicar el Evangelio, para hablar del amor de Cristo, tiene que quemarse las pestañas en el seminario, en el colegio. No, las jaulas, ahí se guardan los pericos, y las aulas también crían lo mismo. El que forma al hombre después que ha sido llamado y ha sido pescado por la palabra de Dios, es Cristo, es el Señor. Yo envío pescadores y los pescarán, porque no es el hombre en sí el que tiene la virtud. Fue llamado por Dios, es ungido por Dios, pero el que tiene la virtud en él es Cristo. Es el Señor, y Él es el que hace la obra, el que gancha los corazones. Ándele pues, al rato no quiere, es alguien que nunca ha llorado, nunca se humilla, nunca sabe pedir perdón. No, ¿cómo? Él es hombre, es de Jalisco, es de Guanajuato, es por allá donde la vida no vale nada. Cuidado con él. Es que no había llegado el gancho de la palabra al corazón. Porque cuando Cristo llega a una vida semejante o diferente a la que estoy mencionando, aquel hombre deja de ser el macho que era. ¿Para qué? Para convertirse en un hombre de Dios. ¿Qué obra tan grande hace el Señor en el corazón? ¿Por qué no lo deja así?
¿Por qué no lo ves así, bravo, macho, como es? ¿Sabes por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ajá. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Ajá. Por eso le da vida. Hay quienes, a causa de su justicia, sus días son acortados, dice la Biblia. Pero hay hombres que a causa de su impiedad, sus días se alargan. ¿Y por qué el justo termina su vida? ¿Y por qué el hombre, el malo, alarga Dios su vida? Por esto. No porque lo necesite sobre la tierra, porque un pecador causa mucho mal, sino que le da tiempo, para que en ese tiempo oiga la palabra y también deje esa vida y se convierta a Cristo, se asegure, y entonces sí, si el Señor se lo lleva, ya está asegurado, ya sacó su boleto para ir al cielo, y el boleto es, ahí está en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Para eso es el bautismo, para el perdón de los pecados, porque el pecado no entra al cielo, no, ni es purificado tampoco con una poca de agua bendita por allá cuando está muerto, ya se murió, por eso no sigue pecando, pero mientras estaba vivo, le dio vuelo a todo lo que le gustaba, sí. Al estar por allá en Torreón, Coahuila, hace unos escasos meses, donde el mundo es religioso todo, pero el camión va lleno de humo de los cigarros y las palabras obscenas no faltan. Y ahí en el tablero del camión, ahí, un lado donde está un altarcito y una virgencita, una muñequita por ahí en el altar, y ahí enseguida del altar, ahí pegadito, a la virgencita, ahí estaba, me acuerdo, un chiste amargo, sucio. El hombre no se estima por los años que ha vivido, sino por el vino que ha ingerido y las viejas que ha tenido. Ahí, un ladito de la Virgen. Mira, y la Virgencita muy callada de la boca, no le dice nada. ¿Por qué no le dice que los que hablan blasfemia no van a entrar al reino de los cielos? Por eso, precisamente, dice la Biblia que se usa en los púlpitos católicos, la Biblia del doctor ilustrísimo Monseñor Félix Torres Amat. Ahí dice que la causa de que el hombre viva en esa depravación mental es porque no tiene temor de sus ídolos, que no tienen valor, autoridad, poder para hacerles bien y hacerles mal. Por eso, por esa sencilla razón vive el hombre. Pero el asunto es este, no es la religión la que va a cambiar al hombre, sino que es el poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, al llegar al corazón, entonces ese corazón fue ganchado por el poder de Dios. Llegó un cazador, llegó un pescador a esa vida, y la palabra del Señor cambió esa vida. Porque está escrito que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te fijas? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, se necesita que llegue el Evangelio al corazón de quienes no lo han escuchado. Un erudito escocés, queriendo divertirse, compró un equipo completo de pesca de la mejor calidad, y fue a pescar a un río cercano. Después de varias horas de inútil espera, durante las cuales ningún pez mordió el anzuelo, vio a un muchacho campesino, quien con un rústico anzuelo y caña de pescar hechos por él mismo, había pescado un buen número de pescados. Y al pasar por donde estaba, le preguntó, ¿por qué yo no he podido pescar ninguno? Y el muchacho aquel le contestó, porque usted no se esconde de los peces. Este es el mismo secreto para pescar hombres. Debemos vivir de tal modo que solo Cristo pueda ver en nosotros. ¿Te fijas? No escondernos de los pescados, sino que encontrarlos y sacarlos del mar
de pecado donde viven. Así es que, mi hermano, si me estás escuchando y si eres un pescador, pesca, no solamente con palabras, sino con tu vida, con tu vida. No eres el perfecto ni yo tampoco, pero si sabes que hemos errado o faltado delante del Señor, tener la suficientemente sinceridad cristiana para reconocer y seguir pescando a quienes no han conocido el amor de Dios. Texto: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. El Señor, Él formó su iglesia, porque es de Él, no es del reverendo fulano ni del padre sutano. La iglesia es de Cristo, porque Él murió por ella. Pero Él después mandó pescadores a pescar hombres. Y así le dijo a Pedro, así le dijo a Pedro y a Andrés su hermano: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Pedro estaba impuesto a pescar en el mar de Galilea y echar la red y sacar truchas, sacar pescados, pero el Señor tenía una misión diferente y más grande para él, y esto era pescar hombres. Déjate pescar, muerde el anzuelo, no para que mueras, sino para que vivas. Porque el que viene a Cristo pasó de muerte a vida. ¿Te fijas, mi amigo? Yo sé que tú crees en Pedro. Yo también creo, no porque sea pedrista, pero las llaves que el Señor le dio a Pedro, o sea, la autoridad que le dio y le dijo: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, la sigue teniendo, porque a él le dio las llaves y no se la dio a una sucesión de Pedros. No, nunca le dijo: mira, después que te mueras tú, otro va a tomar tu lugar para que siga tomando un trono que nunca tuvo Pedro aquí en la tierra, porque él tuvo el privilegio de morir también crucificado como murió su maestro, aunque no se consideró digno de morir como murió su Señor, y la historia dice que murió con la cabeza para abajo. Pedro nunca tuvo un trono ni una corona de... No, sino que dijo: no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas. Fábulas por arte compuestas, que es lo que precisamente está en el mundo ahorita. Fábulas, mitos, tradiciones. Y el hombre ahí va siguiendo las tradiciones y los mitos. Ahora en este palo se apareció algo y ahí está adorando aquel palo. Hombre, despiértate tú que duermes, dijo el apóstol, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque los muertos no alaban a Dios. Deja que la palabra de Dios ganche tu corazón, que el Espíritu Santo de Dios tome tu vida y deja, no que sea el hermano Mario Valverde, que sea Cristo el que tome tu corazón, tu vida, para que así sea la palabra la que llegue a ti. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga. En este primer programa del año 96, sea el que pegue en tu corazón y te convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El Dios de paz sea contigo en todas las cosas. Amén. En esta forma, la Iglesia de Jesucristo, Templo Betania, 16 San Juan Road en Watsonville, le presentó el programa La Voz del Evangelio, un rayo de luz en este mundo de oscuridad. El pastor Mario Valverde agradece sus comentarios y les invita para el próximo domingo a la misma hora
y en esta misma estación de radio.